Dios te bendiga en esta mañana bendecida que hizo el Señor. El tema de este devocional es ¿qué hacer en medio de las pruebas? Tremendo título, ¿no? ¿Qué hacer en medio de las pruebas? Y quiero que vayamos al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4 y verso 23. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes las voces a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. La vida está llena de bellos e inolvidables momentos, pero también está llena de situaciones difíciles que giran nuestra vida a 180 grados. Cuando menos pensamos, estamos en medio de grandes pruebas que nos arrinconan sin saber qué hacer. Estas situaciones no cambian. Cuando venimos a los pies de Cristo, tenemos victoria, pero también pruebas. Y en algunas ocasiones más bien sentimos como que las dificultades se han hecho mayores. Sin embargo, podemos confiar en que Dios está en control de nuestras vidas. Pero ¿qué hacemos en medio de las pruebas? Lo que necesitamos es saber los principios bíblicos que nos pueden servir como guía en medio de las pruebas que se nos presentan en nuestro caminar con Cristo. Hay algo interesante, amada iglesia de Jesucristo. ¿Qué es lo interesante? Los apóstoles estaban ungidos. Pedro había levantado un paralítico. Lo meten preso. Pero hay algo que me llama la atención. En los capítulos que acabamos de leer, ellos piden señales, milagros y prodigios. Ellos piden más. Ellos piden hablar con denuedo. Y notemos que nos dice la palabra de Dios sobre las pruebas, y me gustaría que meditemos bajo el tema de esto que estamos hablando. ¿Cómo enfrentar esta prueba? ¿Cómo enfrentar los obstáculos cuando vienen a nuestra vida? Quiero que me diga, Pastor Giovanni, ¿cómo puedo confrontar, enfrentar las pruebas, los obstáculos, las tormentas, las tempestades que vienen en nuestra contra? Con la oración. Habían salido de la cárcel, dice el texto y el contexto. ¿Y qué fue lo que hicieron? Oraron.
Y para entender mejor qué es lo que está pasando en el texto que hemos leído, debemos de recordar que los personajes que trata el relato bíblico son con el apóstol Juan y Pedro, que ellos habían hecho milagros de sanación. Como le digo, en el capítulo 3, ese cojo de nacimiento, ellos trastornaron aquel lugar y fue poderoso. Después Pedro le predica y más de 5,000 hombres vinieron a la fe en Cristo. Inmediatamente después de estos dos grandes sucesos victoriosos, vienen las pruebas a su vida. Yo sé que a usted le ha pasado. Está en victoria, está en gloria, está viendo lo que por tiempo esperaba y lo está viendo manifestarse en su vida. Y de un momento a otro llega el caos. Los miembros del concilio religioso en Jerusalén, sacerdotes, saduceos, fariseos, notamos en el capítulo 4 que se disgustaron por lo que los apóstoles habían hecho, pues esto apartaba el corazón del pueblo de ellos. Sin duda estaban muy enojados y encarcelaron, amenazaron, intimidaron a los apóstoles. Amada hija e hijo, es aquí donde podemos notar que hicieron los apóstoles para enfrentar las pruebas. Pues las que ellos estaban pasando eran pruebas muy grandes que le podían costar incluso la vida. Pues los hombres que lo que estaban amenazando eran los mismos que habían instigado al pueblo judío a pedir a Jesús por Barrabás. Eran hombres poderosos, religiosos de aquel lugar. Algo así como que usted sea amenazado por el presidente de la nación de donde usted vive. Impresionante. ¿Y qué es lo que hacen los apóstoles? La primera actitud. Esta primera actitud que encontramos en este pasaje de cómo enfrentar las pruebas, esto es lo que encontramos. La actitud de dependencia totalmente del Dios vivo. El verso 23. Eso es lo que dice. Notamos como los apóstoles, después de ser liberados, lo primero que hicieron fue ir hacia lo suyo, la iglesia, para darle a conocer todo lo que les había pasado. No corrieron a buscar qué hacer. No idearon técnica, no huyeron, sino que fueron a lo suyo y le contaron todo lo que había sucedido. Ellos sabían que podían encontrar consuelo, fortaleza, compañerismos en los hermanos de la iglesia. Amadas hijas e hijos, debemos de notar que había confianza en este grupo de hermanos, pues a pesar de que Pedro y Juan eran parte de los líderes de la iglesia naciente, ellos no se guardaron nada, ni temieron el ser contados por menos por su aparente preocupación, sino que confiaron en los hermanos. Yo siempre predico esto. La gente que está alrededor nuestro, la gente que está en nuestro entorno, ¿quiénes son? ¿Califican para estar con nosotros? En este principio aplicable en una vida, claro está que necesitamos en momentos de pruebas tener espíritu de dependencia en los demás. Necesitamos de los hermanos del cuerpo de Cristo. Esto fue lo mismo que hizo Daniel en el capítulo 2, versos 16 a 19, cuando fueron amenazados de muerte por el rey Nabucodonosor. Sin embargo, notamos que muchas veces en nuestras vidas no queremos compartir con los demás lo que estamos pasando y perdemos la bendición de los hermanos. Muchas veces lo hacemos por orgullo, timidez o de confianza en los demás, pero debemos de entender que somos uno en Cristo Jesús. Y termino con esta bendita palabra para que reflexione. Necesitamos de los unos a los otros. Esto es lo que dice Pablo al libro de los Corintios. Dios te bendiga en esta mañana. Medita en esta palabra
envíasela a alguien. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, síguenos en Instagram, en Facebook y será de gran bendición. Ora en medio de las pruebas.